Bueno, lo primero que tendría que hacer la Fiscalía como un elemento de actuación investigativa es proceder a levantar el secreto bancario. Estamos en la comunicación con el abogado penalista Andy Carrión en la comunicación telefónica. Doctor Carrión, ¿qué tal? Buenas noches. Buenos días, perdón. Muy buenos días, Pedro. Gracias por la invitación. Buenos días, doctor Carrión. A ver, yo quiero partir por ese tema. Tenemos otros temas que conversar, pero quiero partir por el tema de Jennifer Paredes y Hugo Espino. ¿Usted percibe lo mismo que yo en el tema de la confusión, contradicción entre una y otra versión del propio protagonista Hugo Espino y que finalmente intenta dejar sin efecto lo declarado por Jennifer Paredes, que ella sí reconoce que le pagó en Palacio de Gobierno, residencia de gobierno, en efectivo? Tal como lo señalas, Pedro, estas contradicciones llevan a levantar o afianzar las sospechas acerca del grado de coordinación que tenían entre ambos. Uno de los datos principales, que es la retribución honoraria por el trabajo desplegado, es un elemento vital del cual, por ejemplo, podrían ir tratando de indagar hasta dónde realmente llegaron esos pagos, ¿no? Y si es que los pagos únicamente se realizaban a raíz de la labor que supuestamente realizaba de acuerdo a lo que ha señalado el propio Hugo Espino, o si más bien estos pagos eran como contraprestación a eventuales influencias respecto a determinadas autoridades o alcaldes, a fin de que puedan ellos obtener algún tipo de contratación con el Estado. Ese es el punto medular del cual se desprende esta investigación y que naturalmente está siendo afianzado no solo a raíz de las contradicciones que están mostrando en las versiones que manejan, por un lado Jennifer Paredes y por el otro Hugo Espino, sino también de la actuación propia que ha tenido Jennifer Paredes con distintas autoridades públicas en Cajamarca. Ahora, acá hay un punto gris. Se habla del pago. Él menciona un monto y falta además determinar realmente la cifra que pagaba y para qué y por qué le pagaba a Jennifer Paredes. Jennifer Paredes dice que sí, en Palacio de Gobierno y en otras ocasiones en casa de una prima. Hugo Espino intenta negar ese escenario. Sin embargo, en ese punto gris de determinar el monto y el motivo del pago, ¿qué tendría que hacer la Fiscalía? Exitosa. Bueno, lo primero que tendría que hacer la Fiscalía como un elemento de actuación investigativa es proceder a levantar el secreto bancario, ¿no? Yo creo que este es un elemento importante también porque no necesariamente los pagos se realizan de manera efectiva, sino puede haber cabido la posibilidad de que en efecto pueda cobrar en efectivo, pero posteriormente hacer el depósito en el banco. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también el secreto de las comunicaciones darían algún tipo de alerta de cuál era el real nivel de coordinación que tenían ambos y si después de realizar esta coordinación entre ambos, Jennifer Paredes realizaba algún tipo de coordinación con algún funcionario público. Ello permitiría establecer cuál era la real influencia que tenía Jennifer Paredes sobre los funcionarios públicos y esto permitiría afianzar la hipótesis incriminatoria de la Fiscalía. Pero, doctor Carrión, acá hay otro hecho creo que fundamental, no sé en cuánto grado. Porque, por ejemplo, cuando se menciona pago en efectivo, eso es una práctica recurrente de empresas informales. Eso es constantemente visto y padecido por muchos trabajadores. Hugo Espino dice que no, era por chambas, trabajos que ella hacía de forma eventual y por eso él, qué buen empresario, pero informal, se iba y le buscaba y personalmente le pagaba. Y en Palacio de Gobierno se duda que, según declaración de Jennifer Paredes, el hecho de que haya pagado en efectivo podría configurarse algún otro tipo de delito más allá de ser práctica recurrente de muchas personas. Esa es una pregunta muy interesante la que formulas, Pedro, porque cuando se investiga el delito de tráfico de influencias o ahora, por palabras propias vertidas por el abogado de Hugo Espino, de que han ampliado la investigación y lo han incluido él como investigado y que en este marco estaría investigado eventualmente por el delito de colusión, uno de los aspectos importantes derivados de ambos delitos es el delito de lavado de activos. Porque habría que ver si es que estos dineros se han obtenido de manera ilícita o no, más aún a partir de las sospechas que tiene la Fiscalía de que habrían procedido de algún tipo de tráfico de influencias o de colusión. Y es ahí donde el pago en efectivo toma importancia, puesto que lo que podría hacer la Fiscalía es indagar
cuál es el rastro, ¿no? Cuáles, digamos, los indicios y a dónde se ha direccionado la utilización de estos dineros, al menos por parte de quienes lo han recibido, que en este caso podría ser no únicamente Jennifer Paredes, sino también algún funcionario que haya recibido algún tipo de estímulo respecto a ello. Y además hay que añadir algo al respecto a toda esta ecuación investigativa, Pedro, y es que el propio alcalde, por ejemplo, de Cajamarca, que en alguna oportunidad también fue entrevistado, señaló de que conocía a Jennifer Paredes y que con ella se había reunido y había visto algunos otros temas, con lo cual las propias declaraciones de quienes están siendo al menos investigados en este caso son determinantes a la hora de aportar y de redondear lo que la Fiscalía está investigando. Doctor Carrión, yo quiero ir a la pausa, pero quiero regresar con usted sobre el caso de la nueva investigación que la fiscal Patricia Benavides decidió abrir para al presidente Pedro Castillo y el recurso de nulidad absoluta que su defensa estaría presentando. Estamos en la comunicación con el abogado penalista Andy Carrión y estamos hablando sobre estos temas que involucran a la familia presidencial y ahora al propio presidente de la República. Doctor Carrión, con esa decisión de la fiscal Patricia Benavides de abrir nueva investigación sobre el jefe de Estado a raíz de lo dicho por el exministro del Interior Mariano González de encubrimiento personal para que no capturen a los prófugos de su entorno familiar y político cercano. Sin embargo, yo quiero hacerle solamente una pregunta. Referente a lo dicho por Benji Espinosa, el abogado del presidente Castillo, que va a presentar un recurso de nulidad absoluta, dado de que en esta nueva disposición de la fiscal Benavides se ha violado el debido proceso. ¿Por qué se habría dado esta violación del debido proceso, doctor Carrión? Uno de los aspectos que también alega para interponer el recurso de nulidad absoluta a Pedro es el que se le habría impedido ejercer el derecho de defensa, que yo creo que es el punto medular del recurso de nulidad. Que no le notificaron. Lo sostiene. Y lo sostiene en atención de lo que tú estás mencionando, de que no le han notificado la diligencia de toma de declaración de Mariano González y que por ello no habría podido contradecir o realizar preguntas, cuestionar la versión que ha vertido Mariano González ante la Fiscalía de la Nación. No obstante, Pedro, debemos de tener en cuenta que la Fiscalía, previo a abrir una investigación, tiene la potestad y la facultad de poder tomar algunas declaraciones a efectos de solidificar la apertura de investigación. No necesariamente la Fiscalía abre una investigación de manera automática con la versión que alguna persona, en este caso el exministro, vierte ante la prensa, sino que necesita algunos datos adicionales para ver por pertinente si abre o no la investigación. Estos se llaman diligencias preliminares que no necesariamente se dan después de abrir la investigación, sino en ocasiones previamente a ello. Y en estas ocasiones previas no es necesario la participación de la defensa porque aún no se sabe si es que esta persona va a estar incluida como investigada o no. Y de acuerdo al Código Procesal Penal, una persona tiene derecho a participar de las declaraciones que se formulan si es que está incluida como investigada en una determinada carpeta fiscal, con lo cual no era pertinente citar al presidente de la República o a su defensa si es que aún no formalmente estaba incluida en la investigación como imputado. Entonces no había violación al debido proceso y tampoco se le afectó su derecho a la defensa al presidente Pedro Castillo con esta nueva investigación. Desde mi perspectiva, no, Pedro, porque si la Fiscalía hubiera tenido la obligación de notificar a la defensa del presidente si es que habría formalmente ya abierta una investigación en contra suya, porque incluso los testigos de una investigación tampoco pueden participar en este tipo de declaraciones, con lo cual desde mi punto de vista sí fue correcta la decisión de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Bien, doctor Carrión, muchas gracias por la comunicación. Que tenga buen día. Gracias. Buenos días. Muchísimas gracias.